Francisco, ¿qué recuerdas de aquel 27 de junio del 78? ¿Cómo fue aquel día? Bueno, eso fue un día fatídico a lo largo de mi vida, ¿no? Aquel día pues fue uno de, como tantos días, ¿no? Nosotros pertenecíamos a una unidad que era una unidad de seguridad ciudadana, que es la que impartía el servicio de patrulla a pie por San Sebastián. Y teníamos un coche de apoyo, de recorrido, que era el que apoyaba esas patrullas, en el cual estaba yo era el conductor de ese vehículo. Y esa dotación la componíamos 4 miembros, un sargento y 3 policías, yo como conductor y 2 como componentes de la patrulla. Nosotros patrullábamos en diferentes puntos de la ciudad y teníamos contacto con las patrullas que había a pie, era una situación de apoyo. Y en un momento determinado, nosotros veníamos por una urbanización que se llama Videvieta, que está situada en el Alto de Miracruz, cuando un coche, un taxi robado concretamente, pues al parecer venía detrás nuestra, siguiéndonos, claro, pero tú no sabes quién es, tú ves detrás de tú y en una gran ciudad, viene cuántos coches van detrás, tú no puedes sospechar nunca nada. Y el atentado ocurre de la siguiente forma: nosotros en el momento de pararnos en un punto determinado, a la salida de la carretera del Alto de Miracruz en Videvieta, San Sebastián, este coche que viene detrás nos adelanta por la parte izquierda. Al llegar a la altura, justo delante de la altura paralela con nosotros, en ese momento yo estaba parando el coche y tenía, por suerte, tenía la cabeza girada hacia la izquierda, y en ese momento frenó el coche bruscamente y yo volví la cabeza. Entonces sacaron 2 metralletas por la ventanilla, uno venía al volante y el otro con el que estaba, y nos dispararon pues a la distancia que hay, nos dispararon las dos ráfagas de metralletas, los 2 cargadores enteros de metralletas, a una distancia por lo que son 2 coches aparcados en una ciudad, a 50 centímetros míos. Entonces yo, mi primera reacción, que fue el primero que lo vi, fue que nos matan. Entonces yo me tiré hacia el asiento del coche, yo me tumbé en el asiento del coche y mientras tanto cogí el arma mía. Se efectuó el tiroteo. Cuando terminó el último tiro, yo me tiré del coche, me bajé del coche y disparé una ráfaga. Pero claro, yo me caí ya en el centro de la calle, porque yo tenía 7 impactos, me habían perforado el intestino 7 veces y el hígado. Yo tenía 7 impactos de bala, más toda la metralla que me había caído del coche, el coche completamente destrozado, en la cabeza, ¿no? Entonces yo estaba deshecho, tirado en el suelo. El sargento que estaba a mi lado, muerto en el acto. Los 2 compañeros que iban en un coche largo, uno atrás y otro en medio, el que iba en el centro, que fue nuestra salvación, pues se vino a coger la emisora que llevábamos nosotros. Y claro, pero no le dio más tiempo que decir, porque el sargento, que era el que llevaba la emisora delante, había muerto en el acto. Uno de los tiros le entró por la cabeza y lo mataron en el acto. Se quedó, no se enteró. Entonces este chico se vino y cogió la emisora y llamó: H20 nos han matado. H20, que era nuestro indicativo, X3 nos han matado. Y se cayó en medio de la calle. Yo me caí en el centro de la calle, yo ya me caí, efectué la ráfaga, porque ellos efectuaron la última ráfaga de metralleta y arrancaron el coche. Rápido, yo me tiré, disparé una ráfaga, pero me caí en el suelo, en medio de la calle. El otro compañero que iba atrás, le habían seccionado la médula de uno de los tiros de impacto, le habían seccionado la médula. Entonces él se cayó al suelo, no podía, ya no le valían las piernas, se cayó. Entonces estábamos haciendo treves. Yo estaba en el centro de la calle, el otro en la parte trasera del coche y el otro en la acera, los 3 tirados en el suelo y el sargento muerto dentro. Eso fue a las 9 de la noche, tardaron un cuarto de hora en localizarnos. Entonces yo estaba tirado, como estaba en el centro de la calle, yo lo único que sentía era que no podía moverme. Mi sensación de eso era morirte, ¿no? Pero no, además no te dolía nada. Yo no sentía dolor, nada más que veía la sangre correr, pero yo no podía moverme. Los coches pasaban, como estaba en el centro de la calle, pasaban los coches y te daban el arco y seguían andando, ¿no? Y justo enfrente, a 40 metros, hay una estación de servicio, una gasolinera, paraba la gente, echaba gasolina y nada, y allí no paró nadie. Oían las ventanas del edificio de Videvieta, oían las ventanas, pues claro, tiroteo, la gente se asoma, y bajaba la persiana y no bajaron nadie. Nosotros tuvimos un cuarto de hora tirados los 3 en el suelo, desangrándonos vivos allí, y no bajó nadie. Cuando llegó, en el último momento, llegaron los compañeros nuestros, que fueron los primeros que llegaron. Claro, ya mientras avisaron la ambulancia y tal, ya llegaron la ambulancia, entonces nos evacúan a cada uno a un hospital, ¿no?
Y este chico, y entonces bajó un chico del edificio un médico, un chaval, por lo visto un chico bastante joven, porque este chico ha hecho, vamos, lo confirman los compañeros que estuvo allí, que fue la única persona que bajó a ayudar allí cuando estaba. Y este era un chico que era médico, recién terminó la carrera por lo visto, y la novia estaba allí y tal, y entonces él quiso bajar, pero la familia no lo dejaban, manifestaba, no bajes, claro, el miedo que había, no bajes, qué tal. Pero él bajó en ese momento. Y este chico, a mí me gustaría en algún momento haber tenido algo con él, ¿no? Pero yo lo veo que hace declaraciones, pero nunca quiere, no quiere saber nada, él no quiere por miedo, tampoco ahora mismo ya no da miedo, ¿no? Pero nunca ha querido, yo me gustaría haber tenido algún contacto con él. A mí me llevaron a la Policlínica de San Sebastián. Llegué, me operaron de urgencia, dos doctores, el doctor Cormenzana y el doctor Cárdenas, dos señores ya mayores, me operan, tal, y dicen que las posibilidades de vida son jodidas, porque claro, el intestino había que cortarlo, porque el intestino no es que estaba roto, es que estaba destrozado, porque a ti te habían perforado las balas después de perforar el coche, que es un trozo de metralla, entonces eso te desgarra vivo, ¿no? Entonces cada vez que había una perforación en el intestino, tenían que cortar, volver a unir y ahora que eso vuelva a funcionar, ¿no? Que eso vuelva a funcionar otra vez. Pero en fin, parece que la evolución fue bien. Pero mientras tanto, pues hay una huelga en San Sebastián, una huelga general y tal, y amenazan que van a ir a matarnos al hospital, a rematarnos al hospital, un comando, que van a ir a rematarnos. Entonces nos evacúan en 2 aviones medicalizados, nos evacúan desde el aeropuerto de Fuenterrabía a los 3. El día 14 de julio fue cuando nos evacuaron a San Sebastián, hacía 17 días que no habían operado. Pero yo empieza la fiebre, empieza una fiebre, porque me habían dejado 2 balas incrustadas en las costillas. Entonces hay mucha gente que no la rechaza la metralla, ¿no? De guerra y de todo, que no tiene, pero yo la rechacé. Entonces se produce una infección, se produce un acceso ahí, y empieza una infección, y cada día peor, tratamiento, antibióticos, tal. Y yo ya no podía, las heridas no me cerraban. El médico ya un día dice, vamos a hablar como los tíos, no vamos a hablar de médico a paciente. Si no te operamos te mueres, porque estás podrido, dice, y te vas a morir. Si te operamos, la cosa está complicada, pero es la única posibilidad que tenemos. Digo, pues entonces me lo pone usted fácil, yo creo que la opción es operar. ¿Cuándo? Cuando usted diga. Pasó mañana, 27 de julio. 27 de julio, el mes justo del atentado. Dice, es una operación muy complicada, hay que volver a abrir todo por el mismo sitio, sacar los intestinos, ponerlos en lo alto de la mesa, limpiar todo y volver otra vez a meter. Eso, porque las lesiones interiores se curan, ¿no? Pero las interiores tardan más tiempo. Bueno, pues nada, operamos, tal. Y bien, la operación salió bien. Me decía, las costillas se han quedado limpias, hemos comido como si te las hubieses comido, el hueso pues, exclusivamente el hueso. Bueno, pues empieza la evolución, nada, empieza la fiebre otra vez, y yo ya no podía, pesaba 30 y tantos kilos, 40 kilos pesaría, yo ya estaba listo del todo. Entonces no cierran las heridas, supuraba por todo, las heridas abiertas y tal, empiezan a curarme, igual, me echaban el arco, por los agujeros que salían, por eso tengo puntos, tengo en el vientre, pues tengo muchos eventraciones, porque no cerraban no se catizó parejo. Pues nada, pues al mes me dan de alta, al 30 de agosto me parece que fue, al mes, justo del atentado, me dan de alta en cura ambulatoria para mi casa, con la barriga abierta, todo lleno de puntos, está bueno, me vengo a Granada. Me curan en mi casa, yo estaba casado, tenía una niña con 3 meses, mi mujer que estaba allí y una niña con 3 meses, todos vinimos en el avión evacuados a Madrid, estábamos en Madrid, luego ya mi hija se la trajeron mis padres a Granada, pero mi mujer seguía conmigo en el hospital y mi madre también. Mi hija se la trajeron los familiares y entonces, mientras nosotros estábamos en Gómez-Ulla. Posteriormente, yo ya aquí me curaban los médicos, ¿verdad? Al mes justo, en septiembre, creo que fue a finales de septiembre, me llaman a Madrid a un tribunal médico. Pasó un tribunal médico en Madrid, no sé qué, y me dicen que apto, útil y curado para toda clase de servicios. Usted se presenta en Granada, que yo estaba destinado a Granada, se presenta en Granada, me presento en Granada,
Dice, bueno, ¿y usted como el jefe que había en la unidad aquí y tal? ¿Usted cómo lo dan de alta y tal? Dice, con esto quiero decir el poco apoyo que teníamos encima de lo que sufría, encima del atentado, es que no tenía apoyo por nadie, aparte de la sociedad, tampoco por tus mandos, por tus mandos jerárquicos. Llego a Granada y me ponen para prestar servicio. Yo la herida abierta, el médico de cabecera me decía, usted no puede estar. Aquí me decían que yo, en la jefatura me decían que yo no podía estar de baja, que yo me había dado un tribunal de alta y yo tenía que, y claro, tú en ese momento te planteas, dices, pero si yo lo que me va a pasar es que voy a estar en una ruina, porque incluso hasta me van a echar, y está casado, tiene una familia, tiene una hija, te queda, yo qué sé, una impotencia, sientes una impotencia que aquí el médico que había en la unidad decía que no me podía dar de baja, ¿verdad? Bueno, ya la cosa fue mejorando un poco, yo me curaba, traía mis heridas, estuve en la sala del 091 y en el año 82, pues un amigo y tal, ya no había más salida, es que era prestar servicio, que a mí ni invalidez ni nada, que no había nada que en aquel momento no había nada, ni 200%, ni nada de nada. Bueno, pues pasamos y me dice, ¿a ti te interesaría irte al cuerpo de mutilado? Digo, mira, yo no lo sé, esto es una situación nueva para mí que yo no la conozco. El cuerpo de mutilado es un cuerpo que se compone de los mutilados y heridos, los heridos de la guerra española, y ahí se integraban tanto de Guardia Civil como de policía. Se integraba y era una situación que seguías como igual que en activo, seguías ascendiendo y seguías acumulando trienios. Y pasé a prestar servicio al gobierno militar aquí en Granada. Tuve hasta el año 92, 10 años, en la jefatura de mutilados de Granada. Y en el año 92 desaparece el cuerpo de mutilados. Es cuando a mí me reconocen como víctima del terrorismo y paso a retirado en la situación que me correspondía en aquel momento. Pero hasta el año 92, nada, yo estuve prestando servicio, lo mismo que nada. Y ni una ayuda de nada. ¿Cómo te hace sentir esa falta de apoyo de la sociedad en general, pero especialmente de la gente que había alrededor, ¿no? El hecho de pasar por tu lado, ver las circunstancias en las que estabais y que nadie se parara a echaros una mano. ¿Por qué crees que eso pasaba? Hombre, yo pienso que por lo menos yo quiero pensar que la parte principal sería el miedo. Yo creo que era el miedo, porque no creo que el ser humano, yo qué sé, pero vamos, que yo creo que no hay que tener tanto miedo, que cuando tú ves un caso de esto, no debe de prevalecer el miedo. Yo entiendo que era por miedo, pero es increíble que pueda ocurrir esto, ¿no? Que tú pases por una persona que se está muriendo en medio de la calle, que está viendo las circunstancias y que no acuda a nadie. Eso te crea una desconfianza, si quieres, te crea pero bueno, ¿qué clase de sociedad estamos, no? ¿Qué clase de apoyo, qué clase de país es este, ¿no? Donde ni siquiera una persona que está muerta en la calle se va a hacer, y era un enfrentamiento. Fue unos años muy difíciles, fue unos años donde era un desprecio hacia nosotros total. A mí concretamente, a mí no me ha preguntado en 47 años que hace ya, a mí no se ha preocupado la policía, ni se ha preguntado el gobierno nunca, en decir, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es vuestra situación? A mí jamás en la vida. Luego ya se creó la Asociación de Investigar el Terrorismo, en fin, ya fue otra cosa, ya tuvimos un apoyo, ya hubo una unión, ya tuvimos algo, pero hasta ese momento no hubo nada. En tu caso, ¿qué crees que es lo que te impulsó a seguir hacia adelante, a no tirar la toalla, a avanzar, como tú dices, a no dejarlo? Yo era policía, era vocacional. Era una cosa que yo desde pequeño a mí me gustaba. Yo vivía en un pueblo de Granada y yo venía a Granada y yo veía la policía en aquella época y yo me quedaba mirándolo. Era una cosa que yo la admiraba. Entonces, yo era una persona vocacional. Yo jamás en la vida yo pensé tirar la toalla, que nunca. De hecho, yo me fui voluntario de Barcelona, de Sabadell, yo pasé voluntario a San Sebastián, con el peligro que había, todo lo que había, en fin. Yo estaba soltero cuando me fui, yo me casé estando en San Sebastián y no tenía, el miedo no sentía, la sensación de miedo no la tenía. Yo nunca la tuve, al menos yo nunca tuve la sensación de miedo. Ni pensabas tampoco que te iba a ocurrir a ti. Eso es lo que tú pensabas, porque tú decías, bueno, a mí ¿por qué? Claro, lo estaba viendo el peligro, estaba viendo que sí, que no era que no, es que sí. Pero tú nunca pensabas, yo nunca pensé de que tuviese un atentado, vamos, la verdad es que no. En todos estos años, Francisco, ¿quién ha sido tu apoyo, tus bastones? ¿A quién le darías las gracias por tirar de ti, por acompañarte? El apoyo, mi familia, principalmente mi familia, mi mujer, mi hija, tengo 3 hijos, tengo otros 2 después,
mi hija. Luego yo, pues, yo soy una persona muy activa, yo nunca me he quedado paralizado en pensar, ay, qué mala suerte, qué tal. Yo me he movido en la vida, yo me gusta mucho el campo. Yo actualmente, pues yo me dedico, secundario ya nada, pero al campo, yo salgo al campo, tengo mucho movimiento con la tierra y yo no me he parado, no me he parado en sí, ¿no? Ni nunca me he victimizado. Mi familia hemos intentado llevarlo lo mejor que hemos podido, lo menos, mis hijos, lo menos, transmitirles lo menos posible de dolor. Ellos saben lo que ha ocurrido, ellos saben, pero en mi casa normalmente no se habla del atentado, pues no se habla a lo mejor de forma espontánea, pero ni ese odio se ha transmitido ni nada. Yo he intentado, mi familia, llevarla aparte y yo no pararme, el no pararme. Yo con Maite, yo de que hemos estado siempre con la asociación, he colaborado y no pararte, no pararte. Y hay gente, por eso, que como empiece a victimizarte, empiece a pensar y por qué y cómo, pues es que encima te vuelves loco porque no encuentras un porqué. Es que no lo encuentras un porqué. Dices, ¿por qué me ha ocurrido? ¿No? Claro, entonces no puedes. No te pararon en su día ni te paran ahora. No, yo no te digo, nunca he tenido miedo, yo nunca he tenido miedo. De hecho, yo me fui voluntario en San Sebastián, yo fui, pues a lo mejor una irresponsabilidad, pero bueno, ya está. Tenía 22 años, cuando yo me llegué allí yo tenía 22 años, pues imagínate el sentido de miedo que tienes, pues ninguno, ¿no?